Mm.
Buenas noches. Se puede visualizar, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. El doctor Tapia en un momento la va a atender. Permiso. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Ay, hace un rato acabo de terminar clases. He terminado de comer y ya. Las mismas me he arreglado. Gracias amiga por tomarte el tiempo y un tema que siempre creo que está entre los que más se debate, pero creo que no vamos a llegar a un punto unánime al fin y al cabo. Siempre es un tema que con nuevos argumentos, o sea, se lueven nuevos argumentos, pero al final siempre hay esta dicotomía de postura, ¿cierto? Exacto. Pero qué bueno, amiga, qué interesante, qué interesante. Yo justo revisaba, porque eh, un material, leía unas cositas, que hace poco, a ver, vamos a ver de qué año es. Replanteamos el matrimonio, que salió del 2019 de Temis, y eran como dos posturas ahí del debate de este tema. Está interesante, está bueno aprender. Así que ya en unos 9 minutos exactos esperamos que se conecten un par de personas y continuamos, ¿sí? Ya. Pero todo está bien, se ve excelente, amiga, se ve bien, se escucha perfecto también. Sí, feliz. Sí, todo bien. Igualmente también te puedo escuchar. Ya, está todo bien. Ya, Aquí entonces estamos. iniciamos en unos minutos. Ya, ¿Sí? perfecto. Ya. Listo. Bruno, Sí. Bruno, sí, que justo estoy viendo aquí las opciones del Zoom y cuando Para quiero compartir, compartir, ajá, aquí se ya, me filtró una déjame coordinar esto para compartir. ¿Ya? Ya. Un segundito.
Doctora, ya se le compartió pantalla, ¿me confirma, por favor? A ver, sí, ya puedo compartir. Gracias. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Desde la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Tecnológica del Perú, es un honor poder contar con tan distinguida ponencia el día de hoy de una gran docente, magíster y amiga, la doctora Vanessa Chino Pereira. El día de hoy nos va a disertar sobre el tema el matrimonio homosexual, análisis a partir de recientes decisiones jurisprudenciales. La magíster Vanessa Chino Pereira es abogada y egresada de la Universidad de Lima,
Es maestra en Derecho Civil, mención en Derecho de Familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Se encuentra cursando estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se encuentra registrada en CTI Vitae. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, como también docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, que también cuenta con código ORSI. La estructura es de la siguiente manera: 45 minutos. Tony, siéntate conmigo. 45 minutos de exposición y hasta 15 minutos de preguntas, ¿sí? La idea es que sea en 1 hora todo ello. Así que te cedo la palabra, querida amiga. Adelante. Muchas gracias por la invitación, amigo Bruno. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. A continuación voy a exponer el tema referido al matrimonio igualitario. Entonces, vamos a empezar. A nivel internacional, ¿qué es lo que nosotros podemos advertir? El reconocimiento entre el matrimonio entre personas del mismo sexo surgió a raíz del año 2000. Y quien tuvo la iniciativa para ello fue los Países Bajos. Y a partir de este acontecimiento, varios países empezaron a reconocer el matrimonio homosexual. Tal es el caso de Costa Rica. Costa Rica es el país que más reciente ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero en Suiza hubo un momento en que el Parlamento decidió someter al referéndum en el año 2020, y en el año 2021 se sometió a ello y se aprobó el matrimonio igualitario. O sea, tuvo sus reparos. No obstante, varios gobiernos europeos no permiten estas uniones, como por ejemplo Italia, así como también el continente africano, excepto Sudáfrica, donde sigue siendo el único país que ha legalizado el matrimonio. Mientras que ningún país lo ha hecho en Europa Central y Oriental. También tenemos que México ha legalizado el matrimonio igualitario, pero en ciertos estados. Ahora bien, lo que no está en color, acorde con el gráfico, hace referencia a los países que no se ha legalizado el matrimonio homosexual, como es el caso de nuestro país. Entonces, tenemos que a nivel nacional, como podemos apreciar en la figura, el matrimonio igualitario hasta el año 2017 no tenía respaldo de la población. Y es que en ese mismo año, las congresistas Marisa Glave y Indira Wilca propusieron un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario donde no tuvo respaldo del Pleno. Entonces, la encuesta, pueden ustedes apreciar, reveló las cifras de las opiniones de la población, tanto a nivel urbano como rural, donde el 82,2% rechaza el matrimonio igualitario, mientras que el 13,14% la respalda. Ahora, en los sectores D y E, el rechazo aumenta al 84,4%, por lo que la mayor parte de nuestro país rechaza, o sea, hasta ese entonces, el matrimonio igualitario. Han pasado 5 años, y si es que existe una nueva encuesta, esperemos que no haya tanto rechazo para el reconocimiento de estas uniones. Antes de ahondar sobre este tema, nos vamos a centrar específicamente en la noción del matrimonio que estipula el artículo 234 del Código Civil. Entonces, para que el matrimonio se pueda realizar y posteriormente ser perfeccionada por el funcionario público competente, deben cumplirse los siguientes elementos: unión heterosexual, es decir, la unión entre un hombre y una mujer; consentimiento, prevalece la voluntad de los contrayentes, debe ser pura, debe ser libre, sin ningún tipo de vicio;
Aptitud nupcial, que significa la capacidad para contraer nupcias y no tener impedimentos matrimoniales. Singularidad, que refiere a la monogamia. Por eso el código indica la unión entre un hombre y una mujer. Y la formalidad, el funcionario público competente que va a perfeccionar esa unión. Entonces, en conclusión, el matrimonio al cual se regula en nuestra legislación es el matrimonio heterosexual civil. Ahora bien, a medida que la sociedad ha evolucionado y está evolucionando a través de los nuevos contextos sociales, han surgido nuevos tipos de familia. Entre ellos, como ustedes pueden apreciar, tenemos las familias homoafectivas, que para las juristas María Díaz y Mariana Chávez, en su libro As Famílias Homoafetivas no Brasil en Portugal, le brindaron ese nombre a las familias homosexuales. En este tipo de familia se privilegia la libertad de relacionarse, en la que el afecto es la finalidad, al igual que la cooperación, porque estas personas se comparten, se ayudan mutuamente, donde hay convivencia, independientemente de su institución, ya sea de origen matrimonial, de unión de hecho, etc. Respecto de, tenemos aquí el artículo 4 de la Constitución, refiere que la comunidad y el Estado protegen a la familia. Sin embargo, no especifica qué tipo de familia se protege, por lo que se interpreta que las familias homoafectivas se encuentran protegidas por este precepto legal. Entonces, trasladándonos a nuestra legislación, existieron proyectos de ley para regular la unión civil o si no el matrimonio homosexual, que no llegaron a un buen puerto, porque el Pleno las rechazó. ¿Como cuáles tenemos? En primer lugar, la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo, que fue propuesto por el ex congresista Carlos Cruz, y cuyo objetivo fue establecer garantías, derechos y obligaciones que tendrían los integrantes de la unión civil afectiva, denominados compañeros civiles. Y esos derechos tenemos, por ejemplo, formar una sociedad de gananciales, ser considerados herederos del tercer orden, entre otros. Pero para que surtan efectos, debe inscribirse en registro personal. Posteriormente, en el año 2017, se propuso otro proyecto de ley por las congresistas Indira Wilca y Marisa Glave, donde se planteaba la modificación del artículo 234 para establecer la institución del matrimonio como una unión voluntaria entre dos personas legalmente aptas, pero fue rechazada. Por consiguiente, como en este país no se ha legalizado el matrimonio homosexual, varias parejas peruanas acudían al extranjero para contraer matrimonio y al regresar al Perú solicitaron a RENIEC inscribir la unión. Estos casos fueron elevados a juzgados constitucionales a través de procesos de amparo, que vamos a ver a continuación. Tenemos el caso de Ugarteche versus RENIEC, que fue en el año 2012, y que fue el único caso en la que el Tribunal Constitucional tomó conocimiento. Luego, en 2015, teníamos también el caso de Martinot Serván versus RENIEC, y en el 2017, por Susel Paredes y Aljovín de Lozada versus RENIEC. Entonces, vamos a ahondar brevemente sobre los considerandos que ha establecido estos juzgados. Para empezar, Ugarteche versus RENIEC. Ellos celebraron su matrimonio en México, conforme a las leyes mexicanas. Posteriormente, en el año 2012, se solicitó ante RENIEC inscribir el matrimonio. Pero, ¿qué es lo que hizo RENIEC? Rechazó totalmente porque contravenía al artículo 234 del Código Civil, donde el matrimonio es heterosexual. Entonces el Juzgado Constitucional realizó un análisis exhaustivo y advirtió lo siguiente. Para empezar, se amparó en el artículo 4 de la Constitución,
que refiere a la protección de la familia y promoción del matrimonio, por lo que es una interpretación sumamente extensiva, ya que la comunidad y el Estado protege a la familia, pero no indica qué tipo, tampoco establece cuál es la definición de la familia. No solo eso, sino que también ahondó en los tratados internacionales. Los tratados internacionales en la que establece, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en adelante Declaración DUDH, que establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, etc. Adicionalmente, el artículo 16 también refiere que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna a casarse y fundar una familia. Sin embargo, no indica que ambos deban unirse para poder constituirlo. Y otros tratados que mencionan que la familia es un elemento natural y que merece protección. Por otro lado, la judicatura menciona que la familia, al ser un instituto natural, se encuentra a la merced de nuevos contextos sociales, por lo que se generan nuevos tipos de familia, y que no debe existir impedimento para que pueda formarse una familia partiendo de un matrimonio homosexual. Luego, tenemos que el Tribunal Constitucional Español estableció que la Constitución es un árbol vivo, que a través de una interpretación evolutiva se acomoda a las realidades de la vida moderna. En conclusión, esta judicatura es lo que advierte que el artículo 234 no se ha adaptado a los nuevos cambios sociales. Y también considera que Reñec negó inscribir la partida debido a que fue celebrado por parejas del mismo sexo, y que no es una razón objetiva por lo que resulta ser discriminatorio, atentando contra el principio de igualdad y no discriminación que se encuentra en la Constitución, así como también en los tratados internacionales donde el Perú es parte. Por último, nuestro país, como indica aquí, el PPT, es un estado laico, es decir, que no admite oposiciones utilizando estereotipos, basándose únicamente en la religión para no reconocer el matrimonio homosexual. Por lo tanto, concluyen que esta pretensión sí resulta amparable y que no es factible que estas personas sufran algún tipo de discriminación en virtud de su orientación sexual. Y que sí, pues, Reñec ha violentado sus derechos fundamentales, por lo que ordenó inscribir la partida de matrimonio. Otro caso, que también es similar, es de Martinot Servan versus Reñec. Ellos, esta pareja, contrajeron nupcias en el extranjero y solicitaron a Reñec inscribir su matrimonio, pero Reñec negó, alegando el artículo 234 del Código Civil. Pero ¿qué es lo que se advirtió? Estableció que la celebración del matrimonio como acto, ya sea en Perú o en el extranjero, es diferente al acto de inscripción del matrimonio en el registro, y que esa inscripción no constituye una celebración, ni es un requisito para que el matrimonio sea válido, sino solo para su eficacia ante terceros. Es el acto por lo que se publicita que el ciudadano tenga un estado civil de casado. Entonces, también, vamos a advertir aquí, se amparó en el artículo 2050 del Código Civil, que cito a continuación: todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero, competente según las normas peruanas de derecho internacional privado, tiene la misma eficacia en el Perú, en la medida que sean compatibles con el orden público internacional y las buenas costumbres. Entonces, el orden público consiste en un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos, morales, etc., y que la sociedad considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación de su organización social. Entonces, el orden público está compuesto por los principios, no solo jurídicos, sino sociales, económicos, morales, etc. Y dichos principios están contenidos en la Constitución. Por otro lado, las buenas costumbres son a la vez el complemento del orden público, donde, dado que se limita regular determinado supuesto. Por otro lado, también se amparó
en el artículo 4 de la Constitución, así como también en los tratados internacionales que ya hemos explicado en el caso anterior. Por último, establece esta judicatura que considera que la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero por dos personas del mismo sexo no es contrario al orden público internacional, pues nuestra norma fundamental y los convenios internacionales protege el derecho a contraer el matrimonio, a elegir en libertad con quién hacerlo, por lo que se declaró fundada la demanda y ordenó a Reñec inscribir el matrimonio celebrado en el extranjero. Posterior a ello, también se tuvo el caso de Paredes versus Reñec. Lo mismo, contrajeron nupcias en el extranjero, solicitaron a Reñec inscribir matrimonio, pero Reñec rechazó totalmente por el amparo del artículo 134 del Código Civil, y estableció lo siguiente, que el Código Civil es una norma cronológicamente anterior a la Constitución vigente, pues la misma no hace diferencia de sexo de los contrayentes para poder formar una familia, según el artículo 4, claro está. Entonces, esta Constitución no restringe de manera expresa ni tácita el matrimonio de personas del mismo sexo, puesto que solamente promueve el matrimonio. Tampoco indica qué tipo de matrimonio ni su definición. De la misma manera, también se amparó en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 1.1, donde los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. Entonces, tenemos también que, en conclusión, se pretende el reconocimiento de este matrimonio celebrado en el extranjero ante las leyes peruanas, porque en esta judicatura existen normas internacionales que amparan su derecho, y también las normas nacionales se dieron en una circunstancia preconstitucional, o sea, antes de la Constitución. En conclusión, se declaró fundada la demanda y ordenó a Reñec inscribir el matrimonio homosexual, inaplicando el artículo 234 del Código Civil. No obstante, el caso de Ugarteche, como fue el más sonado, se dejó al voto al Tribunal Constitucional, y todo sucedió a raíz del fallo de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró nulo todo lo actuado, porque el demandante se excedió para interponer la acción de amparo, ya que la misma vence a los 60 días de producido el acto lesivo. En ese sentido, se dejó al voto, donde la mayoría, ¿qué es lo que hizo? Declaró improcedente el amparo, por los siguientes fundamentos. Para un magistrado que votó en contra, consideró que el término matrimonio es la palabra que designa a la unión heterosexual, y que plantear una unión homosexual como matrimonio es como pretender que una unión homosexual sea heterosexual. Entonces, consideramos que el matrimonio es la unión de dos personas, ya sea homosexual o heterosexual, para realizar la vida en común. Así como la familia ha ido evolucionando a través de nuevos contextos sociales, el matrimonio también. Y ya no recae en la finalidad de la procreación, sino cumplir el proyecto de vida, asistirse, compartirse, entre otros. Por otro lado, para el magistrado, existen diferencias entre matrimonio heterosexual y unión homosexual, porque las uniones heterosexuales hay complementariedad de sexos, donde permite las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, porque existe procreación, a diferencia de las uniones homosexuales que no pueden conseguir. Pero a ver, no hay que olvidar que la finalidad del matrimonio, que indica el artículo 234, no es la procreación, sino la vida en común. Implica que los cónyuges puedan asistirse, compartirse, ayudarse, cooperarse, o pocas palabras, soportar el peso marital.
Adicionalmente, se considera que el Congreso debe debatir una ley para personas que por diversas razones vivan juntas en asuntos legales propios de esa convivencia, y que se debe de modificar el artículo 234 del Código Civil, así como también promulgar leyes especiales sobre el matrimonio homosexual y unión civil. Otro magistrado cita el artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal. Ya, perdón, sí, que cita lo siguiente. Existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, y que el proceso contencioso administrativo constituye una vía idónea en la que puede ventilarse este tipo de controversias. Sin embargo, consideramos que el amparo tiene como finalidad reponer los derechos constitucionales que han sido vulnerados, y dentro de los derechos incorporados que el proceso de amparo otorga protección, refiere a no ser discriminado por razones de orientación sexual, condición económica y social. Por otro lado, un magistrado indicó que no existe un derecho constitucional en juego, porque la Constitución no consagra el derecho de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien es cierto, el derecho a contraer matrimonio no es un derecho constitucional, pero sí es un derecho fundamental que se encuentra dentro de los tratados internacionales. Otro punto que refiere el magistrado es que para que pueda existir matrimonio entre personas del mismo sexo se requiere de la modificación de la Constitución según su procedimiento, o en todo caso a nivel del Código Civil podría darse una regulación especial a fin de dar algún tipo de tutela a este grupo de respetables personas. En ese sentido, somos de la opinión que sí es deber del Congreso de la República promulgar leyes especiales o cambiar la definición del matrimonio para que no signifique únicamente la unión heterosexual, sino la unión de dos personas legalmente aptas para ella, cuya finalidad es hacer vida en común. Por último, debe hacerse una reforma constitucional siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 106 de la Constitución, para que el Congreso de la República realice la votación. Ahora bien, en contraposición, tenemos los votos a favor del Tribunal Constitucional, de algunos magistrados. Establece lo siguiente: la única razón que impide su reconocimiento es la orientación sexual de los contrayentes, cuestión prohibida por la Constitución y que el recurrente solo puede encontrarse con el estado civil casado en algunos estados y no en otros, y que genera obviamente una colisión al derecho de identidad. Adicionalmente, se amparan en el artículo 4 de la Constitución, donde se protege a la familia y se promueve el matrimonio. Que no puede interpretarse que el derecho del Estado constitucional acoja alguna perspectiva dogmática sobre el matrimonio, es decir, que solamente se base en el ámbito religioso, en estereotipos. Pues, nuevamente, el Perú es un Estado laico. El matrimonio es una institución constitucionalmente garantizado que permite el ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Las personas institucionalicen su afecto de pareja, dando lugar a una serie de derechos y obligaciones recíprocas, es lo que indica uno de los magistrados que votaron a favor, y que nuevamente ya no se agota el matrimonio, la procreación, la conservación de la especie, como lo establecía los códigos derogados, especialmente el código de 1852, donde se refería a que el matrimonio era la unión perpetua, y la finalidad era la conservación de la especie. Bueno, ahora ya no es así, ya no es unión perpetua, sino es unión voluntaria, y la finalidad es seguir en común. Entonces, la Constitución o el orden público internacional no imponen que tales personas deban ser de distinto sexo. Por ende,
ni la Constitución, ni el orden público prohíben el matrimonio homosexual. Por último, no hay fundamento para sostener que la inscripción de un acta de matrimonio civil entre personas del mismo sexo, válidamente celebrado en el extranjero, resulta incompatible con el orden público internacional. Por el contrario, la Constitución prohíbe todo tipo de discriminación, en específico de índole sexual. Ahora bien, para poder concluir, advertimos primero lo siguiente: que es deber del Poder Legislativo modificar el artículo 134 del Código Civil. Así como también tenemos que el artículo 4 de la Constitución refiere a la protección de la familia, por ende abarca a las familias homoafectivas. Protege a la familia, no establece qué tipo de familia se protege, no establece la definición de la familia. Entonces, dentro de ese rubro, por la interpretación extensiva que se realiza, está involucradas pues las familias homoafectivas. Los tratados internacionales, donde el Perú es Estado parte, reconoce el derecho contra el matrimonio. Claro, el derecho que tiene un hombre y la mujer a contraer matrimonio, a fundar una familia, pero no indica el derecho que tiene un hombre y una mujer al unirse ambos entre sí para poder formar una familia. Eso es lo que no indica. El matrimonio, como la familia, ha ido evolucionando a través de nuevos contextos sociales. La sociedad evoluciona, la familia también evoluciona, y por ende también el matrimonio. Perdón. Entonces, ya para concluir, vamos a observar este pequeño video para poder realizar una especie de reflexión. Voy a subir el volumen para escuchar el video. Good evening, Mr. Chairman. My name is Zach Walls, a sixth-generation Iowan and an engineering student at the University of Iowa, and I was raised by two women. My biological mom, Terry, told her grandparents that she was pregnant, that the artificial insemination had worked, and they wouldn't even acknowledge it. It actually wasn't until I was born and they succumbed to my infantile cuteness that they broke down and told her that they were thrilled to have another grandson. Unfortunately, neither of them lived to see her marry her partner, Jackie, of 15 years when they wed in 2009. My younger sister and only sibling was born in 1994. We actually have the same anonymous donor, so we're full siblings, which is really cool for me. And I guess the point is that our family really isn't so different from any other Iowa family. When I'm home, we go to church together, we eat dinner, we go on vacations. But we have our hard times too, we get in fights. Actually, my mom, Terry, was diagnosed with multiple sclerosis in 2000. It is a devastating disease that put her in a wheelchair, so we've had our struggles. But, we're Iowans. We don't expect anyone to solve our problems for us. We'll fight our own battles. We just hope for equal and fair treatment from our government. Being a student at the University of Iowa, the topic of same-sex marriage comes up quite frequently in classroom discussions. And the question always comes down to, well, can gays even raise kids? And the question, the conversation gets quiet for a moment because most people don't really have an answer. And then I raise my hand and say, actually, I was raised by a gay couple, and I'm doing pretty well. I scored in the 99th percentile on the ACT. I'm actually an Eagle Scout. I own and operate my own small business. If I was your son, Mr. Chairman, I believe I'd make you very proud. I'm not really so different from any of your children. My family really isn't so different from yours. After all, your family doesn't derive its sense of worth from being told by the state, you're married, congratulations. No, the sense of family comes from the commitment we make to each other, to work through the hard times so we can enjoy the good ones. It comes from the love that binds us. That's what makes a family. So what you're voting here isn't to change us. It's not to change our families, it's to change how the law views us, how the law treats us. You are voting for the first time in the history of our state to codify discrimination into our Constitution, a Constitution that, but for the proposed amendment, is the least amended Constitution in the United States of America. You are telling Iowans that some among you are second-class citizens who do not have the right to marry the person you love. So will this vote affect my family? Would it affect yours? Over the next 2 hours, I'm sure we're going to hear plenty of testimony about how damaging having gay parents is on kids. But in my 19 years, not once have I ever been confronted by an individual who realized independently that I was raised by a gay couple. And you know why? Because the sexual orientation of my parents has had zero effect on the content of my character. Thank you very much. Bien, entonces este es un nuevo tipo de realidad.
el Perú no puede ser ajeno a lo que está sucediendo realmente, matrimonio homosexual, próximamente la concepción de hijos, la adopción de la pareja homosexual, así como también la concepción de los hijos a través de las teras, heterólogas, etc. Entonces, el Perú no debe ser ajeno a este nuevo tipo de realidades y que urge con establecer, promulgar, establecer reformas, etcétera, sobre el matrimonio homosexual y sobre estos nuevos acontecimientos que van surgiendo día a día. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimada profesora Vanessa Chino. Me ha parecido una extraordinaria disertación. Yo tengo un par de reflexiones. Si hubiera alguna pregunta, por favor, si hubiera alguna pregunta. Mano levantada para saber si hay alguna pregunta. Para la ponente, por favor. Si hubiera alguna pregunta. Bueno, me parece que no. Igual están libres, tenemos máximo 15 minutos para las preguntas. Yo tenía un conjunto de reflexiones que me suscitó la ponencia, que era esta idea justamente de familia, la idea, ¿quién debe actuar al final? Si solamente debe actuar el poder legislativo o también tiene que ser el ejecutivo, me refiero también en las escuelas, porque yo veo como dos bandos, por así decirlo. Las personas que son de 50 años a más, que uno le dice, mire, que se casen dos personas del mismo sexo, no, eso no es posible, eso es una atrocidad y no, de ninguna manera, eso en mis tiempos. Pero luego veo como jóvenes de 16, 17, hasta 30, hasta 35, diría yo, al menos que he podido tener conocimiento, como que normal es su vida, si, mientras no se meta conmigo, no tengo ningún problema. Justamente por la visión que se tiene. Y creo que en el ámbito del legislativo, mi pregunta sería, ¿cómo lidiar de alguna manera con el sesgo que ya vienen algunos parlamentarios? Porque algunos pueden decir, mire, yo voto en contra de esto, pero ¿por qué votas en contra? ¿Entiendes que es la discriminación, la dignidad de la persona, que el sexo no debe determinar, que o sea, no, nunca, al menos yo creo, eh, querida amiga Vanessa, yo nunca he pensado como que, hola heterosexual, no los he identificado hacia las personas. Hola heterosexual, hola homosexual. Y a partir de ahí, a partir de la orientación sexual, pensar y decir, ah, sí, te identifico por eso, sino más bien te identifico por quién eres, por cómo eres, no por tu orientación sexual en particular. Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿no sería en todo caso darle más fuerza al Poder Judicial quizás para que a través de estas decisiones tan interesantes que nos has comentado, digan, ¿saben qué? A partir de aquí, RENIEC, no necesitas que cada caso venga al Poder Judicial para que recién inscribas. Entiende esta postura de las personas y a partir de esta decisión hacia adelante. No requiere cada decisión para que recién te digas, te inscribo, porque la idea de familia no ha sido definido en el Código, en la Constitución. Hay un ideal de hace muchos años, pero no estaría seguro si es que el Congreso sería al final importante que lo pueda promulgar, pero algunos vienen con estos sesgos, pero como simplemente dicen a favor o en contra, no sabríamos al final si identifican el conocimiento que tiene el Poder Judicial. ¿Sería siempre la vía final el Poder Legislativo? Considero que todo parte del Poder Legislativo, ¿no? Quien promulga las leyes, quien hace las reformas, etc. Entonces, ellos tendrían, digamos, el papel importante para eso. Pero también el artículo 106 de la Constitución establece que someter a referéndum, ¿no? Una votación, también podría ser dable, ¿no? Para que, como estamos en un estado democrático, poder hacer ese tipo de disertación. Entonces, si nosotros dejamos únicamente a manos del Poder Judicial, y como ha venido ocurriendo del Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que indica? Lava las manos, Congreso, tú tienes el deber de promulgar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá, no? Estar indicando, bueno,
tienes el deber, tu Congreso, de promulgar leyes, de reformar, de hacer modificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así no se va a llegar a ningún lado, ¿no? Pero lo que sí estoy, digamos, en parte de acuerdo, que el Congreso ya tiene que realizar ese tipo de leyes, de modificaciones, para que de esa manera pues ya esté inscrito en la ley, en el código, que se pueda permitir el matrimonio de homosexuales, porque así, sin este pronunciamiento y únicamente dejando la noción del matrimonio como una unión heterosexual, entonces acá va a ser imposible que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y tengan que acudir a otros estados para poder realizar su unión. Muchas gracias, estimada Vanessa. Hay una pregunta de Emperatriz. Emperatriz, tiene la mano levantada, por favor. Sí, muy buenas noches, profesor. La pregunta es la siguiente. Si en caso se aprobara este proyecto, también en las escuelas se debería incluir lo que vendría a ser la educación sexual, porque nosotros desde pequeños vamos a normalizar esa situación. Entonces no se va a horrorizar cuando se apruebe esta ley y vean a personas de ambos sexos besándose o que tenga, o que bueno, o formen un matrimonio. Más bien en lo que sí deberían ser más rigurosos es en el tema de la adopción, porque sí es bien cierto, no distingue si el matrimonio puede ser entre hombre y mujer, pero hay que hacer un análisis psicológico a estas personas si quieren adoptar niños. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, con el tema de la adopción, porque ya estás involucrando menores de edad, tendríamos que también contar con la participación de médicos, psiquiatras, psicólogos, que establezcan informes, qué tan, cómo afectaría, por ejemplo, la adopción entre parejas homosexuales, no solamente a las parejas homosexuales, sino también a los niños que van a ser adoptados, ¿no? Cómo van a ir creciendo dentro de esta familia homoafectiva, ¿no? Como también pudimos ver en el video, que no siempre los niños que son adoptados por una familia homosexual nacen torcidos o van por un mal camino, ¿no? Entonces, hay personas y personas, ¿no? Entonces, todo eso es un complemento, todo eso también se tendría que analizar. Muchas gracias, estimada Vanessa. Le cedemos la palabra a el coordinador académico senior de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica, el doctor Pedro Calvay. Doctor Pedro. Hola Bruno, ¿cómo estás? Y a nuestra querida invitada, muchas gracias por estar presente. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vanessa, sí, me gusto. No, en principio agradecerles, en realidad agradecerte, Vanessa, por estar aquí y por haber dado tu tiempo para poder compartir con los estudiantes. Yo en realidad solamente tengo algunas, más que todo, apreciaciones. Bueno, yo soy profesor en Derecho Internacional Público y en Derechos Humanos, ¿no? Y evidentemente la aproximación a este tema puede ser diferente o complementaria en alguna medida de lo que bien nos has compartido. Yo creo que al día de hoy está generando lo que se conoce en el derecho internacional, es un opinio iuris, en la idea de que la protección de las personas del mismo sexo se ha convertido en una agenda, no una agenda política, se ha convertido en una cuestión de derechos, así como lo fueron los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo de las minorías, como así fue desde la Declaración Universal en adelante, un poco la construcción argumentativa. Y siempre hablar de derechos de minorías siempre hace que los recelos, a veces estereotipos sobre lo que es la sexualidad salgan, ¿no? Que es normal cuando hay situaciones como esta, ¿no? Se decía, las personas negras van a tener derechos y van a poder casarse con personas blancas. Ah, van a violar a las mujeres. Eso decían en los 50, ¿no? O ¿sabes qué? Reconocer a los pueblos indígenas derechos, no, ahora van a querer elegir pues indígenas en el poder, va a haber un presidente indígena que no va a hacer ni hablar. Entonces, son estereotipos, esos son estereotipos, ideas preconcebidas de lo que se entiende por una regulación. Entonces, aquí sí yo quiero meterme cuchara en lo que ha dicho el derecho internacional, concretamente la opinión consultiva 27 de la Corte Interamericana,
que invito a leer porque tiene un contenido bastante interesante, sobre todo en esta idea de opinio juris que te comento, o sea, cómo a nivel esto de la articulación del derecho internacional en esta medida, siempre hay pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha recibido mucho estas influencias, pero casi a nivel latinoamericano se sigue una misma línea, una línea propia, no copiándonos del Tribunal Europeo, sino el sistema interamericano ha planteado que la discriminación por orientación sexual es una categoría prohibida de discriminación. Lo ha dicho la propia Corte Interamericana en el caso, el caso de Atara Rifo y otras niñas versus Chile, y en casos mucho más recientes como Flor Freire también ha habido una línea en este sentido, ¿no? Yo creo que no hay que tener tanto temor. O sea, por la concesión de los derechos fundamentales siempre genera este tipo a veces de recelos, pero los cambios normativos parten a veces de aspiraciones de justicia, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, el informe de la Comisión Interamericana sobre la situación de las personas LGTB en las Américas propone que, por ejemplo, la esperanza de vida de una persona LGTB, sobre todo una persona trans en América Latina, es 40 años, ¿no? ¿Y por qué es 40 años? Porque mueren por falta de acceso a la salud, servicios básicos, porque niegan las posibilidades de derechos políticos. Ni qué decir la información estadística de cada uno de los países de América Latina sobre la alta vulnerabilidad de estas personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar y revisar también eso, porque se trata de pensar, dialogar ambos esquemas. Estamos en democracia, ciertamente, pero hay que hablar desde perspectivas regionales, pero también sin dejar de ver las obligaciones internacionales que tienen el Estado, ¿no? Los Estados a nivel internacional. Y yo en realidad ahí sí tengo una posición que tiene que ver con el derecho internacional, con lo que ha avanzado el sistema interamericano concretamente, que tiene sus críticas, ¿ah? Tampoco es perfecto, pero creo que ahí sí habría que revisarlo, ¿no? Para poder una amplitud global de la temática, porque es un tema que involucra el derecho civil, al derecho constitucional, al derecho internacional de derechos humanos, en fin, diferentes cosas, ¿no? Pero en realidad ese sería mi comentario, aporte, porque en realidad no soy especialista, mi tema es derechos humanos en general, pero en género, pero por ahí creo que quería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, sí, muchas gracias, doctor Pedro. Si no hubiera alguna duda, inquietud adicional, no hay manos levantadas, no hay intervenciones en los chats, estaríamos cerrando la extraordinaria y excelente ponencia de la profesora Vanessa Chino. Tomo una foto final, por favor, con todos los asistentes y lo comparto. A ver, vamos a cambiar a pantalla completa. Ahí está. A ver, 1. Sí, 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias, profesora Vanessa Chino. Espero que no sea la primera y última vez, que lo podamos tener en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Bruno. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias a todos Gracias, ustedes. doctor Bruno. Gracias, Buenas doctora noches. Vanessa. Excelente Gracias. ponencia. Gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego.